El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos para encontrarnos nuevamente con ustedes, felices, emocionados como todos los días, pero hoy más que todos los días, y no solo por el tema que nos trae hoy para compartir con ustedes, sino porque pues todos los días hay que encontrar un motivo para emocionarnos, diría yo, para agradecer, para encontrarle sentido a nuestra vida. Cada vez que vemos a nuestros hijos a los ojos, tenemos que tener una razón muy importante para emocionarnos. Y a nosotros nos emociona mucho estar aquí, como todos los días, para encontrarnos con ustedes y compartir más temas de crianza, seguir tejiendo hogares de la mano de todas las familias que nos ven todos los días. ¿Qué más, Moni? Estoy muy naranjadita, y hoy es un día, ha sido un día muy extraño. Muy jengibrosa. Muy extraño, con Hoy. una mezcla de emociones muy rara, y todo coincide con el tema. O sea, me cae como anillo al dedo. ¿Y cómo Sí. le ha ido a usted con esa ruta emocional para...? Mi ruta emocional de hoy ha sido un poco nostálgica. Empecé Sí. nostálgica, extrañando mucho hoy a mi padrastro. De hecho, acabo de publicar en mis redes un TBT y hablaba de la tristeza. Sí. Que en este caso la tristeza era buena porque sentirla era sinónimo de lo mucho que lo quisimos y de lo mucho que lo seguimos queriendo. Sí. Y entré un poquito bajita de ánimo al set y me encontré con una noticia que me hizo llorar, pero de alegría. Y vuelve y se dispara la ruta. Y entonces eso está así, entonces yo no sé cómo canalizar todas estas emociones, porque hace poco y tuvimos acá un programa que se llamó El duelo a la infertilidad. Les he hablado mucho de lo duro que me parece ese tema, porque yo también en algún momento tuve esa gran ilusión de ser mamá y yo no sabía qué iba a pasar. En el momento solo tenía la ilusión. Les conté ese día de una amiga que llevaba mucho tiempo, 4 años buscando ser mamá, y hoy me escribió, me dijo: Moni, voy a saludar a Telemedellín. Ella no vive acá en la ciudad, trabajó en Telemedellín, es de la familia Telemedellín, estuvo en los inicios con el boom del programa de Suso, creció con Telemedellín y venga para acá. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Y aquí Adelante. está con nosotros, vea. y vean lo que Bravo. Ay, yo estoy muy feliz. O sea, estamos dando primicia. Estamos dando noticia Yo hoy. ya lloré de la felicidad. Ustedes no saben lo que significa esto para nosotros. Pues Leo es nuestra razón de Sí, ser. sí, Acompañamos sí. a los papás todos los días. Sabemos, sentimos la frustración de aquellos que no lo logran, que no lo pueden. Hemos dedicado programas enteros a métodos para que lo logren. Paula me llamaba, me buscaba, hizo todo el taller de fertilidad con conciencia, todos los tratamientos habidos y por haber. Y después de 4 años, aquí está. Ahí está. ¿Y qué más oportuna que la camiseta? Y bailando de amor en la barriga. Mira. Esta es mi cuenta. Hable por acá, Paula. Bailando de amor. dijo a sentar Espérate, que cuidado, la iban a, que esto hay no ahí. estaba preparado, me dijo que la familia la va a matar Bueno, porque vino a tío. Medellín a contar y nadie sabe. Para todos mis tíos, para todas mis primas, estoy embarazada. Qué alegría, Paula, qué bueno. Pauli, nos encanta dar esta noticia en Paso a Paso. No, es que estoy demasiado emocionada y ella representa seguramente la lucha de muchos que están ahí detrás de esa pantalla y por eso quise hacerlo como público. ¿Qué iba a decir? No, que este bebé es de paso a paso. Es una experiencia demasiado bonita. Yo le digo a Mónica que, en serio, que yo no sé cómo agradecerle y agradecerle a este programa porque en serio ha hecho en mí algo tan maravilloso como que este milagro se diera. Ah, qué bueno.
Qué bonito, Pues, Paula, qué algo bonito, más ilustrativo, felicitaciones. Pablo, y ahora sí vaya, cuéntele a tíos, abuelos, pues personalmente, porque ya que pues, ya la echamos al agua. Pero queríamos contar esto porque, pues además de que tiene que ver todo con el tema, esa ruta emocional, Paula sí que la ha de haber vivido por todos los estados emocionales que puede tener el ser humano, desde la frustración, el anhelo, tuvo varias pérdidas, además, Sí, el duelo, todo lo que ello significa. Tener que ver, entre comillas, tener que ver un programa como Paso a Paso, que debe ser muy duro para aquellas personas que no lo logran, y nosotros aquí hablamos todo el día del amor que siente uno por los hijos, del amor con el que los educa, de cómo nos desgañotamos, esa palabra tan paisa que me encanta, buscando herramientas para educarlos de la mejor manera, para hacernos la vida feliz, como dice la canción, y sin poder, pues entonces me parecía muy traumático. Yo a veces no sabía qué responderle, no sabía qué decirle, le ayudaba de todas las maneras. Creo una página en Instagram para hablar de el duelo a la infertilidad y de su proceso, y ahora va a tener que darle la vuelta. Sí. Mejor dicho, mejor vida real que esta ruta emocional, pues creo que... Imposible y maravilloso haber empezado el programa con Paula con esa noticia, pero entonces yo me voy a volver un poquito más racional, más serio. ¿Qué pensaste en eso? O sea, ¿sentiste alegría? ¿Tuviste tiempo de claro. pensar qué decir? Porque digamos que en estos casos de la alegría uno reacciona de una manera, tal vez como cuando se enoja, uno reacciona, golpea, grita. ¿Quiénes de ustedes cuando tienen una emoción fuerte, sea positiva o negativa, se sientan a pensar, ve, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que muy pocos. Y los que somos un poco conscientes de eso, ya intentamos hacerlo, a veces logramos hasta cierta parte, otras veces es muy difícil. Es muy difícil y a los niños les cuesta un montón. No más ayer estaba tratando con Florencia, que es bastante explosiva, de hacer un ejercicio para que ella lograra encontrar su botón de pausa. Ella llegó a la conclusión de que su botón de pausa queda en la rodilla, entonces acordamos que lo vamos a apretar cada vez que esté un poco, o sea, varias veces al día el botón de ¿En cuál rodilla? ¿En cuál rodilla? Para saber cuál es qué botón es la otra ¿a rodilla. dónde la derecha, creo que fue que levantó. Y el entonces, stop bueno, está en el otro sí, de estas. entonces, sí, hay que ayudarlos un poco, porque sí es para nosotros difícil encontrar esa ruta de qué hago con esta emoción, primero la siento, y finalmente, sobre todo, que es lo que queremos que quede muy claro en este programa, es la importancia o la incidencia que tiene el manejo y esa ruta emocional que le damos a las emociones en nuestra toma de decisiones, porque depende de cómo las procesemos, finalmente nos lleva a tomar buenas decisiones, acertadas decisiones, o todo lo contrario, que es lo que no queremos que les pase a nuestros hijos, porque entre otras, si los educamos desde pequeños para que hagan un buen tránsito por esa ruta emocional, va a tener grandísimos beneficios, no solo a nivel emocional, sino laboral, cognitivo, en todos los ámbitos de su vida cuando sean adultos. Así es, Moni. Pues ahí está presentado nuestro tema para hoy. La invitación a que nos llamen 268-6033. La línea está abierta a partir de este momento. Comuníquense con nosotros. Saben qué es la ruta emocional, cómo manejan ustedes sus emociones, sus propias emociones, las emociones de sus hijos, y aprendemos hoy todo de este tema. Nos conectamos de una vez. ¿Por qué es importante enseñarles a nuestros hijos a manejar las emociones? Con este video en Paso a Paso. Qué buen tema hoy, el de paso a paso con esto de la ruta de las emociones. Me gustó una frase que decía ahí, la razón no sirve para nada sin las emociones. Y las emociones necesitan, obviamente, de la razón. Ya está con nosotros aquí la vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan en Paso a Paso Liliana Hincapié Osorio. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo gracias. bien? ¿Ese rojo es de qué emoción? ¿La alegría? De la alegría, ¿De qué? de la pasión. Liliana. O de la ira, no sabe uno. También nunca, puede sí. ser, también puede ser. Eso es otra cosa que tenemos que ir resolviendo. A veces le ponemos un color a la emoción y no es para todos igual. Mamá de Santiago José y de Orla y Alejandro, y Zoraida González. Zoraida, bienvenida. ¿Cómo Mucho estás? gusto, gracias. Bien, bien, bien. Bien. Mamá de Mateo y de Juan Camilo. Ambas acompañan en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, el Consejo de Padres, desde hace varios años, participando en diferentes comités escolares y trabajando todo este tema de la ruta de las emociones. Ajá. Bienvenidas a Paso a Paso. Gracias por Muchas gracias. venir a contar esa experiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo resultaron ustedes involucradas en una ruta emocional? ¿Sabían ustedes, habían escuchado el tema antes de hacer parte del comité de padres y habían tal vez oído de esa importancia que ha ido cobrando en los últimos años, afortunadamente, el tema de la gestión emocional para los niños y
todas las implicaciones que ello tiene en ellos, valga la redundancia. No, eso fue como un despertar, porque la verdad nunca habíamos visto como esa importancia que es saber manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, como la mayoría de las personas, ustedes estaban concentradas en que aprendieran, de lo que les enseñaban en el colegio, pues que les fuera bien en matemáticas, que les fuera bien en sus quizzes de español y que llegaran buenas notas a la casa, pero nunca se preocuparon más allá de qué sentimientos, qué emociones podría generarle a ellos todo el tema del aprendizaje, por ejemplo. Y llegaron a esto y ¿qué empezaron a aprender? ¿O cómo fue el paso? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se untaron? Cuenten a ver la historia. Esto pues en mí empezó, o sea, desde mi primer hijo siempre he querido tener una participación muy activa en el desarrollo de mis hijos. Pero aunque siempre estaba en el consejo de padres, en los comités, eso era nomás así como por llenar un requisito. Pero al pasar el tiempo, ya hace aproximadamente unos 4 años, llegó Entorno Protector a la institución, una psicóloga muy especial, Cristina, y empezamos a hacer un equipo y empezar a mostrarnos todo este cuento de las emociones, de la forma como podíamos trabajar nosotros mismos como padres y cómo podíamos hacerlo nosotros como hijos. Porque yo decía, bueno, es que si nosotros trabajamos, si nosotros aprendemos, nos capacitamos y salimos adelante, va a ser mucho más fácil el proceso para nuestros hijos. Y se sorprendieron con eso, con esa información, porque digamos, Claro. uno muchas veces como papá reacciona de muchas maneras y lo hemos conversado aquí en varios programas. Solo después de empezar a oír hablar de este tema, uno como que ya se va haciendo más consciente, pero los papás de uno reaccionaban con uno de una manera muy espontánea, era o un grito o un abrazo muy fuerte, pero como pensar en las emociones las Algo tomó por mecánico, sorpresa a se hacía ustedes. algo como mecánico, Sí. pero ya esto ya es un proceso donde uno ya es consciente de cómo puede manejarlo, de cómo pues, eso se aprende todos los días, porque ese es un proceso de siempre. Pero sí empieza uno como a tener esa incógnita de esa necesidad de estar investigando, de estar aprendiendo, de estar preguntando. ¿Y en el caso tuyo cómo fue? En mi caso fue porque mi hijo tiene un diagnóstico de discapacidad cognitiva. Entonces, muy de la mano con las psicólogas de Entorno Protector y con la psicóloga de la UAI, comenzamos a trabajar con los papás. Entonces comencé a involucrarme con los papás, con los docentes, o sea, me mantenía más en la institución que en la casa. Entonces comenzamos a ver la importancia y Cristina y Jennifer crearon un programa que se llama 1, 2, 3 por la familia. Ellas nos hicieron ver como Eso que... es más o menos como el sinónimo de por mí por barra, ¿cierto? Sí, sí. Sí, que por Como mí que por barra, un siempre van escondrijo con la emocional. familia, ¿cierto? Exactamente basado en eso. Como O que sea, hay ese que- rescate de nosotros, los papás nos tenían allá relegados en un rincón y nos llamaban solamente para poner quejas, para, bueno, para cosas que... Entonces comenzaron como a ver la necesidad de que nosotros como padres, qué tenemos que saber, qué tenemos que entender para educar a nuestros hijos. O sea, es que lo que él decía, le pegamos un correazo, un chanclazo, un grito. O sea, antes de hacer eso debemos de pensar, porque esa es la emoción, la misma emoción de las situaciones que vivimos día a día. ¿Qué hacemos? Reaccionamos de esa manera. ¿Y qué logró cambiar en sus hogares, en el entorno escolar, con los otros padres, después de haber recibido Sobre todo, esto? Leo, porque cuando uno empieza a recibir esa información, y creo que nos ha pasado a nosotros mismos, Todos los nos días. pasa aquí todos los días, uno dice, jue madre, la embarré este día, tal otro, esto no era así, lo anulé, le invalidé, pero cómo no le hice sentir que lo que estaba sintiendo era normal, que a mí también me dio rabia. Bueno, en fin, uno empieza como a atar un montón de cabos. Esa ira es algo que es muy dañino, o sea, que sin darnos cuenta dañamos a las otras personas con esa emoción. Entonces, eso fue una de las partes que a mí me movió. Porque uno a veces es muy rabioso, muy ofuscado con los hijos, ¿cierto? Les pega a veces sin motivo, pues que no, eso no es para pegarle a un hijo. Entonces es manejar todo eso.
Y es que no sé cómo formular la pregunta, porque ha cambiado la manera de tratar a los hijos, sí, pero los niños han cambiado también su comportamiento, claro. o sea, ha sido como un causa-efecto. Porque es que no es solo que el niño llegue del colegio y que le revise la mochila y que mire cuántas tareas tiene y que se las hagas o se las ayudes a hacer o le obligues a hacerlas, sino que le preguntes al niño cómo se sintió, o sea, qué le pasó en el colegio, con los compañeros, o sea, con los maestros, qué le dijeron de tal tarea, o sea, sí, todo eso, cómo se siente en el colegio. Yo no sé si a Liliana le pasará lo que me sucede a mí con mis hijos, que en muchos temas de paso a paso uno ya los ve como muy grandes para verlos aplicados. Ustedes ya tienen unos hijos, digamos, más grandes, ya preadolescentes, adolescentes, adultos, algunos también. ¿Sintieron que les hubiera gustado recibir toda esta información mucho antes? ¿Creen que aún fue a tiempo haberla recibido en el momento que la recibieron para transformar su hogar también? Nunca es tarde. No, yo digo que estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo porque de todas maneras, así no tengan, no sean menores de edad, de todas maneras las emociones están pues en uno, nunca van a dejar de existir. ¿Han pedido perdón? ¿Hace parte de la ruta? Claro. Sí, claro. Sí. Esa es la parte que a nosotros nos cuesta, como seres humanos, pedir disculpas es muy difícil. Entonces, por eso hay que aprender a manejar todas esas emociones y tener como presente que es más difícil pedir disculpas o pedir Los niños perdón. como piden disculpas de fácil, ¿no? Ajá. Mira, ve y le pides disculpas, perdón. Ya. No tiene ningún y resuelto problema. el problema. Ajá, pero como uno está lleno de prejuicios y de orgullos y demás, ¿qué entienden ustedes después de haber pasado por el proceso? ¿Cuál es la definición de ruta emocional? Es ese proceso, la ruta es como ese proceso y ese caminito por el cual se va y se va llegando, se va avanzando. Es lo que está como entre pero yo digo que es un camino que pensar. No termina. Entre el es sentir, lo que siento, lo que pienso y cómo reacciono la a lo que siento. tomo. Y anteriormente no hacían ese recorrido. No, usted siente y actúa y reacciona. O sea, no pensábamos, pensábamos, nos estábamos saltando el paso del pensar. Esa no miraba las consecuencias, sino que ya. ¿Y cómo es ahora? Pasa, hay una emoción fuerte y entonces a veces uno, por la efervescencia misma del momento, uno no, espérate, ¿cómo es que dice la ruta? No, primero voy a pensar y después le meto el alarido, sino que uno mete el grito. Sí, después frena en seco. Es muy difícil, es muy complicado. Eso es muy complicado, pero se va. Pues uno tiene muchos momentos en la vida y en algún momento tiene que decir, respiro profundo y luego hago lo que tengo que hacer o pienso primero qué es lo que voy a hacer. Sobre todo con los jóvenes o los niños que le salen a uno con muchas cosas que uno dice, ¿yo qué le respondo? O cómo reacciono a lo que me está preguntando. Entonces es eso. Pues la ventaja de eso es cuando uno tiene tiempo de hacerse la pregunta de cómo reacciona. El problema es que uno pocas veces se hace la pregunta, uno reacciona y después es que rebobina y uno dice... La embarré. Pero lo importante es que todos los días tenemos una nueva oportunidad. Y cuando uno va tomando conciencia de todas estas herramientas, creo que uno va siendo cada vez más consciente de eso y piensa más en cada decisión. Si la embarré aquí, a la media hora ya uno lo piensa mucho más para decir lo que va a decir, para tomar la decisión que va a tomar. Espera, por ejemplo, en mi caso, llega mi hijo y gusta, uno como, o yo como mamá, yo quiero saberlo ya, bueno, qué fue lo que pasó, dígame. Pero entonces ya le toca uno esperar, esperemos un momentico a ver que se tranquilice, a ver qué me puede contar, qué me puede decir. Y cuando ellos la han vivido en casa también les dicen a usted lo mismo, cálmese y más bien ahorita me dice, ¿no? Se devuelve también la pelota. Sí, pero sobre todo mi hijo menor es muy argumentativo. Y él es, bueno, ma, entonces un momentico, espérese, o ahorita hablamos, o porque se va a ir ya, venga, acabamos de hablar. Es un proceso, yo creo que requiere sobre todo de mucha conciencia, de hacerlo consciente y de mucha práctica, ¿no? Porque es como cuando uno aprende a manejar, si usted no mete el clutch,
pero ya después eso se vuelve automático y uno hace toda la ruta que debe hacer para que el carro funcione bien. Y eso va pasando, yo creo que con la mente y el manejo de las emociones, pero eso no ocurre de un día para otro. No, eso es, sí, como decíamos, es complicado, pero hay que empezar. Hay que empezar desde ahora. Yo pienso que la familia tiene que concientizarse de que esas cosas no pueden seguir pasando porque estamos violentando todo el tiempo por estar emocionados. Muy bien. Vamos a la línea porque está con nosotros Lucía en el 268-6033. Lucía es abuela. Lucía, bienvenida. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias a Dios, ustedes. Muy bien. ¿Abuela de quién o de cuántos? No, abuela de muchos y tengo una consultica para hacer a ustedes ahí. Adelante, Lucía. Tomamos nota ya mismo. Cuéntanos. Tengo una gran preocupación por una de mis nietas, que tiene 11 años, está en primero bachillerato. La niña viene siendo como algunas, pues hay varias profesoras, ustedes saben que cada materia tiene prácticamente una profesora, entonces hay alguna profesora que es agresiva con mi nieta. Mi nieta le hizo algún día una pregunta, le dijo si le podía dar un código, porque en el colegio les venden un programa para estudio que viene por internet, y entonces el código a ella se le había quedado en la casa, no podía abrir el internet. Le dijo: profesora, ¿usted me puede hacer el favor de darme el código? Y ella le contestó de manera grosera, y la niña se quedó parada junto a ella esperando a ver si la escuchaba, y luego se volteó delante de todo el grupo y le dijo: quítate de ahí, no te me metas por detrás, no me estorbes, siéntate, y la trató feo. Bueno, ahora llegó en estos días aquí con una nota que la mandan por el psiquiatra, pues así de una, que porque la psicóloga dijo, ya la tienen encasillada como una persona rebelde, como una persona que ella tiene mucho liderazgo, pero no está bien orientada. Respecto, ella tiene muchos problemas porque se separó, los papás se separaron hace poco, el papá ya tiene otra relación y estaba a tener una bebé y ella está muy herida con eso. La mamá se acaba de ir hace un mes a vivir a Estados Unidos, entonces la niña está en una desubicación terrible. La niña no la comprende nadie. La niña tiene problemas neurológicos, le duele su cabeza, le dice: profesora, necesito ir a enfermería para que me den una pasta, y enseguida la tratan feo, la tratan grosero, y ahora llega aquí una carta donde le mandan para firmarla, que dice que es una niña conflictiva, que es una niña que viene donde el psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? Un psiquiatra prácticamente manda medicamentos, el psicólogo orienta, el psiquiatra manda medicamentos, y yo dije: ¿será justo que esta niña que tiene tantos problemas, que lo que necesita es apoyo, la manden donde un psiquiatra para que la premediquen y le metan una cantidad de medicamentos y la dejen ya de por vida pues ya medicada? Y eso me tiene preocupada. Lucía, yo como abuela no sé cómo hacer, la verdad. Pues yo no creo sé cómo que hacer. el tema de tu nieta es un tema que trasciende más allá de la ruta emocional, es un caso concreto, específico, que debe ser evaluado por profesionales, porque la ruta emocional la debemos hacer y la debemos aprender todos los seres humanos. Desde que nacemos deberíamos educar a los niños en esa gestión y en ese recorrido por esa ruta. Este es un caso específico que, como tú misma has dicho, está marcado por muchos episodios atípicos dentro de la vida de la niña, y aquí que hemos hablado tantas veces con psiquiatra, ellos no necesariamente medican, ellos escuchan primero, tratan de orientar. Si de verdad encuentran algún problema psiquiátrico, pues empiezan a evaluar la posibilidad de medicar o no. Si tiene algo en el cuerpo que amerite pues un medicamento, pues estarán tal vez en toda su autoridad moral y ética para recetarlo, pero en caso de que no, tienen el mismo deber de no mandarlo. Entonces, pues yo creo que no le haría mal ir a una primera evaluación para que observen a ver y tanteen por todas estas cosas que está pasando la niña, que no son fáciles de afrontar: la ausencia de su madre, el padre con una nueva relación, un nuevo hermano, que es todos son episodios que alteran, por supuesto, el comportamiento de la niña. Ahora, en el colegio también deberían, digo yo, ser muy conscientes de por todo lo que la niña está atravesando. No sé si en el colegio saben, si se han acercado a decir: miren, está pasando esto, la niña está vivenciando esto, necesitamos que nos ayuden también, que nos colaboren, porque pues como siempre hemos hablado aquí, el mejor equipo es escuela y familia. Sí, bueno, y creo que por la misma situación que nos plantea Lucía, pues toca un tema muy importante, y es el de llevar esto de la ruta
emocional, no solo a la familia, nosotros como padres y los hijos, sino con los profesores también. Y cuando lo han trabajado ustedes, por ejemplo, como padres y como una institución educativa, cuando los profesores se acercan a eso, también hay un cambio de la forma como los profesores perciben y tratan a sus hijos, a los estudiantes. Claro, tiene que ser porque eso, o sea, es que vamos de la mano todos, o sea, padre, docente y estudiante, tiene que ser así. Encabezada, y diría yo a propósito del comentario de Leo por el docente, porque claro. si uno se exalta con 2, con 3, ahora ellos con 40, 50 muchachitos. Sí. Cada uno con ruta situaciones tan emocional, diversas. pero específica para ellos. Sí. Un docente maneja mucha carga emocional. Entonces, claro que sí. Muy bien, pues de eso hablaremos hoy, ya concretamente del diseño de la ruta emocional, cómo se hace, cómo se enseña además esa gestión y esos pasos a transitar durante esta ruta para que podamos aplicarlo en casa con nuestros hijos y con nosotros mismos. Y a propósito de lo que acabamos de comentar, por supuesto, para que sea una gran herramienta que sirva a los docentes para orientar esos momentos complejos que se presentan en las aulas. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Muchas gracias a Muchas usted. gracias por la invitación, y quisiera hacer una invitación también muy especial a los televidentes y a las instituciones. Ojalá que adopten ese tipo de estrategias, que pues, en la ruta emocional casi todo el mundo somos ignorantes en eso, somos unos analfabetas, y quién mejor que ellos que nos pueden apoyar en ese proceso y dejarnos como papás que también intervengamos en el proceso de los muchachos, y así podamos hacer un grupo que sea efectivo. Para que algún día logremos por fin entender la magnitud de la importancia que tiene el saber manejar las emociones. A propósito, nos vamos al corte con la frase y ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso: no somos responsables de las emociones, pero sí de cómo controlamos nuestras emociones. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a Cristóbal comiéndose su zanahoria en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv. Nuestra línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de la ruta emocional y ya llega nuestra experta en Paso a Paso. Jennifer Taborda. Jennifer, Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, a Paso a Paso. Muchas Es que no gracias. sé cuál de todos los títulos dar primero. Voy a dar el más importante primero. Mamá de Valerie Zapata. Jennifer es profesional de apoyo y gestión para el fortalecimiento de familias en el programa Escuela Entorno de la línea de Tejiendo Hogares, y pedagoga infantil y estudiante de maestría en educación. Sí. Aparte de la maestría que está haciendo como mamá. Aparte de esa, que esa es la mejor de todas. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Es un tema que teníamos ahí en remojo desde el año pasado, creo, esto de la ruta emocional, porque aunque en este programa, conscientes de la importancia del manejo de las emociones, no solo por el bienestar tal vez emocional que eso genera, sino justamente por las consecuencias y la incidencia en el tema de decisiones que eso puede tener, el impacto que tiene el dominio de nuestras emociones, todo el tema de la inteligencia emocional. Aquí hemos hecho muchos programas dedicados a ello, conscientes de la importancia, pero que esto llegue a esferas un poco institucionales y educativas, pues nos llena de mucha satisfacción, porque eso significa que estamos cambiando el chip. Sí, ¿Qué es entonces la ruta emocional? ¿Cómo aparece? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué?
Bueno, inicialmente se empieza a hablar de ruta emocional con todo lo que hemos venido trabajando en el programa Escuela Entorno Protector y también desde Tejiendo Hogares en la escuela. Entonces, inicialmente se construye es más como desde ese asunto teórico porque es algo que está en nosotros, o sea, la ruta emocional no es un nombre, sino que es ese camino que nuestras emociones o nosotros en las diferentes situaciones que vivimos se va presentando y algunas veces es de manera imperceptible. Lo que nosotros generalmente hacemos casi siempre. Y lo que siempre hacemos, bueno, en la vida cotidiana es, yo siento una emoción e inmediatamente actúo o inmediatamente tomo una decisión. Y en algunos casos suele ser la decisión equivocada. Entonces, esta ruta emocional tiene 3 pasos fundamentales que es sentir, pensar y decidir. Y a partir de ahí, ¿cómo logramos precisamente atravesar ese pensar que lo hemos dejado olvidado? O sea que Zoraida lo tiene claro, aprendió muy bien la lección. Esas son las estaciones de esa ruta que nos mencionó, sentir, pensar y decidir. ¿Esas son estaciones, digamos, ya definidas dentro de esa ruta o uno podría ir creando su propia ruta emocional de acuerdo a su forma de ser, a su personalidad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Estábamos hablando ahorita que cuando yo voy manejando y me encuentro al que se me atraviesa. Sí. ¿Qué sucede en ese momento? No, el madrazo sale primero que cualquier cosa, ahí uno ni piensa, de pronto uno frena, Claro. Pero pocas veces se detiene uno a pensar, ¿tengo yo la culpa? ¿La tuvo él? ¿Qué le digo? Exactamente. Exactamente, porque precisamente lo que siempre sucede es, yo tengo, esa situación pasa, me dio mucha rabia e inmediatamente lo primero que hago es, ¿pero qué hubo? ¿Usted qué pasó? Entonces hay pasos de sentir a decidir. Y la decisión fue gritarle al otro, decirle al otro, usted cómo se me atraviesa. Pero acá la invitación es atravesar ese pensar, o sea, incluir ese pensar en esa ruta por la que paso diariamente y que sea ese pensar el que me lleve a ser consciente de, bueno, yo me pasé el semáforo en rojo o me adelanté. Es simplemente hacer consciente esas acciones que yo estoy emprendiendo. Uno nunca dice, sí, hombre, no, tranquilo, yo tuve la culpa, perdón. Difícil, pero ojalá lo lográramos hacer. Hay que empezar a hacer esa ruta emocional. Vamos a la línea 268-6033. Nos llama Víctor. Qué bueno, que sea un tío de Daniel. Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos, Víctor? Súper bien, muchas gracias. Qué tema tan interesante. ¿Qué conoces de este tema de la ruta emocional o cómo manejas vos esas emociones como tío de Daniel? Sí, bueno, Leo, muy importante la pregunta. Pues yo considero que nosotros los seres humanos en general lo más importante es el conocimiento de sí mismo. Creo que uno debe conocer muy bien su cuerpo, su ser biológico, espiritual, tan integrales que somos para uno, pues digamos, hacerlo lo mejor posible, pero siempre dejando ahí, somos humanos, no por justificarnos, pero tener presente, bueno, no somos perfectos, pero voy a intentar hacerlo muy bien. Yo quería preguntarle algo a la experta y es, ella qué piensa, digamos, en los contextos en los que nosotros estamos. Nosotros somos un país en donde pasan muchas cosas y cómo las emociones las estamos trasladando ya al tema de tantas problemáticas sociales por la no gestión de una buena emoción, cuántos conflictos, cuánta violencia, cuántos asesinatos, cuántas destrucciones de vida se trasladan. Entonces, la incidencia que tiene esto dentro de la cultura, ¿cierto? La emoción entonces se está volviendo cultural y nos estamos desresponsabilizando de ella. ¿Cuál sería, de acuerdo al programa que ella está mencionando, digamos como una herramienta o una pistica para uno mejorar eso, la emoción dentro de una cultura tan diversa como la nuestra? Muchas gracias y una muy buena tarde. A vos, Víctor, muchas gracias por el pregunta. aporte, un muy buen interrogante, pero yo creo que la respuesta está justo en el escenario donde hemos traído este tema, en enseñarle a los niños desde pequeños a transitar por esa ruta que nosotros los adultos, pues nadie nos enseñó, asumimos que del ejemplo reaccionábamos de la misma manera y hoy que tenemos tal vez un poco más de conciencia y acceso a la información diferente a los niños, que somos nosotros encargados de proveerles toda esa información, pues nos toca hacernos conscientes un poco a la fuerza. Caso contrario de que si les enseñamos desde pequeños, a ellos se les vuelve algo automático y pues estas reacciones a las que Daniel hace alusión tenderán a desaparecer, ¿no? Pues así tan a priori. Es que precisamente
precisamente la clave está en fortalecer este tipo de temas en las escuelas familiares, para que enseñemos a esos papás, porque a mí tampoco me enseñaron eso, y tú lo nombrabas, no me enseñaron todo ese tema de la alfabetización emocional, ni a ser consciente de mis emociones, y la invitación está es que desde las escuelas se fortalezca este tema. ¿Cuál es la mejor manera o cuáles son los pasos? Y de pronto responde un poco a la pregunta de Víctor, pero también a la pregunta que nos hicieron hace unos pocos minutos, y es, primero, yo como papá, como cuidador, como tío, soy el modelo y soy ese ejemplo que él necesita. Si yo soy consciente y gestiono mis emociones, pues obviamente ese va a ser el reflejo y ese va a ser el modelo, que es la mejor forma de criar a nuestros hijos. Que fue el modelo por el que aprendimos y por eso somos tan reactivos. Claro, ¿cierto? Pero si mi hijo, como en el caso que nos contaban ahorita las mamás, me dice, mami, es que un niño me quitó la lonchera en el colegio, y la mamá le pregunta, bueno, ¿y tú qué hiciste? Mami, yo le pegué. Entonces, si yo empiezo a generar un conversatorio de qué le pasó, cuál fue la emoción, que la nombre, que reconozca qué fue lo que sintió en estos momentos, qué pasaba por su cuerpo cuando el amiguito le quitó la lonchera o le quita el lápiz, y qué podemos hacer. Bueno, entonces, ¿qué solución propones? Yo desde ahí ya le estoy enseñando el camino. Pero también ahí hay un asunto muy importante, y es que nosotros en esa cultura y en lo que nombraban, nosotros hemos aprendido a invalidar las emociones. Nosotros hemos aprendido a no llore porque es que usted es un niño. Ay, usted está llorando por esa bobada. Entonces ya estamos invalidando el sentir. No valió la pena. Sí, no. Mucho. Entonces, cuando yo valido la importancia que tiene ese suceso de que se le perdió el carrito, y que en estos momentos, hijo, ¿qué está sintiendo? Tengo ganas de llorar. Bueno, ¿y qué está sintiendo? Está sintiendo tristeza. Sientes tristeza por la pérdida de ese juguete. Nombrarlas, entonces, validarlas, ayudar a que los gestiones. Pues si tienes tristeza, llora. Si te duele, claro, llora. es también reconocer qué pasa en mi cuerpo, reconocer esa emoción, darle un nombre. Y ahí es muy importante, y les quiero hacer una recomendación a los papás, y es que con los niños pequeños se pueden trabajar los cuentos infantiles. Hay muchos cuentos que nos pueden ayudar con todo el tema del reconocimiento de las emociones, que es uno de los pues es el primer paso, el nombrar las emociones, porque cuando nosotros hacemos talleres en las instituciones educativas y les preguntamos a las familias en determinada situación o ejercicio, ¿y qué sientes? Y empiezan, es que yo pienso, sí, pero ¿cuál es el nombre de esa emoción? ¿Qué es lo que te evoca esta situación? Miedo, tristeza, rabia. Bueno, entonces ese es el primer paso, nombrarla. ¿Y por qué tengo rabia? Y ahí es muy importante, porque a veces nosotros cuando castigamos a los niños lo hacemos llenos de esa emoción, pero ¿será que realmente que el niño haya quebrado un vaso era lo que a mí me dio rabia? O me puedo devolver un poquito antes, y es que en la mañana peleé con mi esposo, o en la mañana tuve un problema en el trabajo, tuve un problema con mi jefe, y entonces ya llego a la casa, el niño quebró el vaso y ya sobre él descargo esa emoción. Entonces, miren la importancia que tiene hacer o construir una ruta emocional, y es ser consciente de que yo tengo rabia, no porque mi hijo quebró el vaso, sino por todo lo que pasó y yo qué puedo hacer. Y a partir de ahí, cuando yo ya pienso en todo ese proceso, esa emoción, yo puedo tomar una decisión de, hijo, mira, en estos momentos tengo mucha rabia y necesito darme un bañito, necesito salir afuera a respirar, necesito tomarme un vaso de agua. Y es muy importante eso incluso cuando ya tienes hijos adolescentes, que en mi caso tengo una hija que está como entrando en ese proceso, y ellos se vuelven, pues ya uno les dice cualquier cosa, inmediatamente le contestan feo. Entonces, si yo soy consciente de que ella también, esa emoción está aflorando porque está en una etapa del desarrollo, yo voy a permitirle aflorar esa emoción. Bueno, pues llegó del colegio, hola mami, ya. Entonces, de pronto no fue un buen momento, le doy su espacio para que ella se relaje, descanse, se cambie. Cuando ya ella se conecte nuevamente, ya podemos sentarnos a hablar. Bueno, hija, ¿qué fue lo que pasó? Ese ejercicio que propone Jennifer a mí me parece muy valioso, yo lo he hecho, pero creo que tiene que estar muy clara en la pareja o en los cuidadores, en el entorno, los abuelos, que todos sean muy conscientes de que se está haciendo eso para generar ese conocimiento de las emociones, esa gestión de las emociones. Porque muchas veces, lo que decía Jennifer, yo puedo llamarle la atención a David o a Miguel por alguna razón, y mi esposa me dice,
vos no estás bravo por lo que hizo David. Vos estás bravo es por lo que yo te dije o por lo que te pasó. Y entonces uno cuando le dicen eso, hombre, uno por dentro sí, vos tenés razón, pero déla pues. Ay. Entonces cuando uno es consciente de eso, sí, amor, vos tenés razón. Sí, la rabia que yo traigo es de eso, pero es que, entonces, cuando uno logra ser consciente de eso, creo que ahí se da un paso muy grande, pero no es fácil. No. Lograr hacer eso en la familia y después los mismos hijos se encargan de decirle a uno, papi, usted no está bravo porque yo no tendí la cama, ¿cierto? Usted está bravo por lo que le dijo mi mamá, alguna cosa. Y ahí es donde se vuelve ese círculo también beneficioso para todos. Pero es que ahí lo importante es que ya van a ser tus hijos los que también te vayan a ir orientando, porque es que los papás no la sabemos todas. Y esa ruta emocional no es que hoy la aprendí, me pareció muy linda y perfecta. No, pues y ya me quedó interiorizada, no, eso es una construcción diaria. Y también porque eso hace parte de ese proyecto de vida familiar que nosotros tenemos. Nosotros en esa construcción como familia también tenemos que saber que hay que darle un lugar a esas emociones y cómo vamos a irlas gestionando entre todos, porque mis hijos me enseñan, yo también les voy a enseñar a ellos, entonces de eso se trata Sentir, básicamente. pensar, decidir. Hay una cosa, no, es que vamos a ver un video que nos encontramos y que a mí me encantaría hacer ese ejercicio, Moni. Bueno, yo no sé si esté bien dentro de la ruta emocional, pero me encantaría hacer lo que van a ver a continuación con mis hijos, con los sobrinos, para que ellos sientan, a ver si es verdad que ellos sienten, como propone el video, lo que uno siente cuando ellos hacen esto. Estás viendo Paso a Paso. Jerónimo, Salomé y Sofía están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Haga Ahí se ve pataleta, Leo. Muy bonito. A mí me encantaría hacer. ¿Cuándo vamos a hacer la pateleta? A mí me gustó la de la mamacita. Y uno ahí y viéndole las caras, grabándoles. Sería muy bueno. A ver, ¿cómo es que manejan ustedes la ruta emocional? ¿Qué tanto nos exigen? Pues a propósito de transitar por esa ruta emocional, como se plantea, que yo digo que la mejor manera de cambiar esa reactividad es justamente educando a los niños, como en temas, por ejemplo, como la conciencia sobre el medio ambiente. Hoy son ellos los que le llaman a uno la atención. Mamá, cierra la llave. Mamá, eso no es en esta caneca. Mamá, pero y entonces los árboles, ¿cierto? Porque han sido educados con una conciencia medioambiental, que pasará lo mismo con el tema de las emociones, aunque a veces a nosotros nos cueste más que a ellos, y entonces ya sean ellos los que nos hagan el reclamo. Cálmate y después hablamos, ¿sí? O como es la de pinta un bosque y piérdete. Pero, ¿cuál es el efecto de transitar por esa ruta? ¿Qué pasa? Yo les preguntaba ahora en la vida real, ¿ha cambiado el ambiente en la casa? ¿Los niños son más tranquilos? ¿Ustedes como mamás pueden disfrutar más de ejercer ese rol de madres? ¿O cuál es el real efecto de lograr recorrer la ruta emocional? Pues yo pienso que eso abre las vías y abre las puertas a la comunicación con los hijos, pero también la comunicación con las parejas. Yo sé que mi esposo me está viendo y debe estar diciendo como, sí, muy bonito, muy hermoso eso, pero cuando yo soy impuntual o yo no llego a la hora... En la casa también, ¿cómo me pasó a paso? Ay, si no me pintas esa cara, claro, es que eso nos cuesta, eso es un trabajo muy grande, pero
efectivamente eso se ve en las relaciones familiares, o sea, eso se ve cuando... Al menos, como decía Leo, ahora ser capaces de reconocerlo ya es un súper paso. Claro, y decirle, y a mí me pasó hace poco con mi hija, que me enojé porque, pues, como por algo de la ropa, y después yo le dije... Valerie, de verdad lo siento, en ese momento me dio mucha rabia y te reconozco que me dio rabia, venía un poco cargada por esto y esto y esto, y yo te quiero pedir que me disculpes porque esa no fue la mejor manera en la que yo me debía acercar a ti. Debí esperar a que se me quitara un poco la rabia, de que me conectara, pues de que mi mente se conectara con mi cuerpo, y ahí sí, bueno, hija, ¿qué pasó? ¿Qué debemos hacer? Aunque es difícil, no lo niego, o sea, la crianza también es un proceso muy complejo, pero si yo al menos Eso soy lo pone consciente... a prueba a uno permanentemente. Total, y ellos lo ponen a prueba, porque también las cosas que hacen, y cuando veíamos ahorita el video, esas pataletas, claro, es que eso como no me va a generar una emoción, pero yo también tengo que reconocer que yo soy el adulto, que tengo que conectarme y después entrar a actuar con mis hijos, porque a veces se nos va la mano. Cuando yo no hago ese proceso de conexión antes que corrección, se me puede ir la mano, y ahí es donde realmente tomo decisiones equivocadas que me pueden distanciar de esa relación con mis hijos, y porque voy a perder el tiempo de estar con ellos, de compartir esas cosas bonitas por dejarme llenar de otras cosas que no tienen lugar, que simplemente puedo hacer una buena gestión a partir de estrategias, y cada persona va a escoger obviamente las estrategias que le funcionan. A mí, por ejemplo, me sirve o caminar, o darme un baño, tomar algo, tomar aire. Hay otras personas que les puede servir pintar, que les puede servir leer un poquito, un cambiar mes de de vacaciones, ambiente. a mí me No, a todos, un mes de vacaciones a todos. Pero yo creo que con lo que dice Jennifer, podría ser esa tal vez, Jennifer, la primera tarea para empezar esa ruta emocional, sentir, Sí. porque, y nombrar esa emoción, porque muchas veces creemos que ignorando la emoción, que yo no sé si se puede ignorar, habrá algo más evidente que una emoción, no creo que se pueda ignorar. Sí, en las mujeres, ¿qué te No, pasa? Nada. Sí, pero sí, ellas dicen que nada, pero se les ve en la cara. Por que eso, nada. Porque muchas veces creemos que ignorando la emoción no va a aparecer, y eso es completamente falso. Siempre va a estar ahí y en algún momento nos hará explotar. Y también mencionas algo muy importante, que es uno de los tips como para las familias, es porque pensamos que a los hijos siempre les tenemos que mostrar la fachada de que todo está bien y todo está perfecto, de que estamos felices y siempre tenemos que estar alegres. No, es que también tengo que sentir rabia, también tengo que sentir tristeza, alegría, miedo, porque precisamente son emociones que afloran en mí. Y también negar de pronto un poquito como esa corriente que se ha venido presentando de que hay emociones positivas y negativas. No, las emociones tienen unos matices, y es precisamente cómo me moviliza esa rabia, cómo me moviliza ese miedo para tomar incluso unas decisiones que no solamente me hagan un bien para mí, también sea un bien colectivo. Y ahí pues hay otro trasfondo también de las emociones, pero es precisamente ser conscientes. Si, hijo, en estos momentos la mamá está triste, estoy triste, si es posible le podemos explicar al niño o a la niña qué es lo que pasa. Si es un adolescente, pues obviamente también le estamos dando a ellos la oportunidad para que también se acerquen a nosotros a contarnos cuando están tristes. Y incluso podemos pedirles a los niños qué solución podemos tener para ese asunto. Ese que nos proceso llegó a esa puede tristeza. volverse automático. Yo ponía ahora el ejemplo del carro, puede llegar a funcionar así, porque también les decía, en el momento en el que uno se enoja, uno no dice, un momento, espérate la ruta emocional, y entonces pienso, espérate, estoy pensando. Espérate a ver qué va a decidir. Uno tiene a uno, ¿qué te vas de ahí? ¿Por qué hiciste esto? Sí, eso se logra automatizar. Yo pienso que nada en la vida humana se vuelve como un asunto mecánico, porque las situaciones todas son muy variadas. Las mamás, cuando estamos con nuestros hijos, a ti tu hijo te hace la pataleta de una manera, a ti de otra. O sea, las situaciones humanas nunca están determinadas. Y nosotros obviamente tampoco. Entonces, si yo al menos soy consciente de que por mí está pasando una emoción, puede que en el momento yo no sea capaz de nombrarla o de decir, bueno, voy a tomar una correcta decisión. Pero si yo al menos soy consciente de esa emoción y de lo que está pasando por mí, va a ser el primer paso para que yo más adelante vaya adquiriendo y se me vuelva ya un hábito. O sea, gestiono mis emociones. Y sobre todo, que era lo que planteábamos
el gran objetivo al principio del programa, entender que lo que yo haga va a ser una decisión acertada o no, dependiendo de cómo transite por esa ruta. Entonces, pues más vale sentir, pensar antes de actuar. Muchas gracias. No, muchas gracias a Es muy ustedes. chévere el tema, sí, a los hijos hay que educarlos emocionalmente para que transiten por todos estos momentos y no sean tan reactivos como nos hemos vuelto la mayoría de los adultos, y nosotros tenemos que hacer un ejercicio un poco más forzado de toma de conciencia, justamente porque somos los adultos. Muchísimas gracias. Y también quería aprovechar para invitar a las instituciones educativas, porque este tema lo estamos trabajando todo el mes de abril, y el próximo, que es el de mayo, va a ser emociones, para aprender a identificarlas, para ya ir como de alguna manera profundizando en esas emociones y qué significa cada una. Entonces la invitación es que también las instituciones pongan en práctica estas guías que se les ha enviado desde el programa Escuela Entorno Protector, y que juntos podamos ir construyendo esos primeros pasos para ayudar a nuestros hijos, porque eso también beneficia, tiene un beneficio muy grande para las instituciones educativas, y es precisamente fortalecer la convivencia escolar. Muy bien. Nos da Muchísimas pesar, pero gracias. hasta aquí nos trajo la ruta. Hasta aquí. Mañana Llegó, nos pare. vemos en otra estación de este viaje de la paternidad. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao.